El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, con nosotros aquí en esta mañana, Rafael Arias. Un placer. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hablábamos del informe del COE y de 25 muertos en accidentes de tránsito, 18 eran motoristas. Y de 138 colisiones, de 206 colisiones de tránsito, en 140 estaban motoristas. Ustedes están regularizando, creo, pero yo creo que se necesitaría como un régimen especial para los motores. Comencemos por ahí. De verdad que lamentablemente dentro de las estadísticas negativas que tiene el país, los motores están incluidos. El gobierno está haciendo un esfuerzo para inducir, por lo menos en esta etapa, el uso del casco protector a los motoristas. Porque ha sido amarrado, ¿verdad? Porque exacto, se lo ponen sin amarrar. Sí, justamente esa es una parte en la que la fiscalización tendrá su papel. Porque lamentablemente hay provincias del país donde los motores no tienen casco y no hay ni siquiera quien lo venda. Entonces, son medidas que en principio se entienden odiosas, pero son para salvar la vida. Lamentablemente hay que seguir presionando sobre eso. Estamos llamando, primero un llamado a la conciencia ciudadana de que el uso del casco protector no es porque la ley lo pida, no es porque la autoridad quiera que tú andes con un casco, es porque te va a salvar la vida a ti. Y si tú no te creas esa conciencia, por más insistencia que la autoridad pueda hacer, no lo vamos a lograr. Rafael, dando datos del plan de registro de motores, ¿cuántos se han registrado? ¿Cuál es el parque? Bueno, el parque dice la DGI que son 2.600.000 motocicletas, pero es una estadística que data desde el inicio de los registros de DGI, porque en la página de DGI usted ve que inicia año 2000 como un corte con un número. Eso indica que no ha habido un desmonte de las motocicletas que ya no existen. Al día de hoy nosotros llevamos registrado 480.000 y algo de motocicletas. Ha sido un poquito lento por la resistencia justamente que prestan los motoristas al registro, porque una vez registrado lo obliga a andar con el casco. Entonces ahí ha habido cierta resistencia y la autoridad entrará en su momento en la fiscalización de todo aquel que no haya sido registrado, porque ya estamos cerrando el círculo del país en todas las provincias. Señor Arias, ha habido mucho ruido con el tema de la implementación de la ley del Intran. ¿De la ley? Del Intran. Okay. Y con los procesos, el manejo de la chatarra, el despojo vehicular de los carros que no están aptos para estar en el medio, cómo se les instala a vehículos que no sirven para circular una revista, una placa, se les renueva una matrícula y además la inspección vehicular que se suponía que era de lo primero que se iba a instalar de la ley del Intran, tampoco está funcionando en este momento. ¿Cuáles son los procesos que se están agotando y dentro de cuánto tiempo la gente va a ver cambios en el parque vehicular, en el sistema del flujo de transporte, gracias a que ya existe la ley del Intran y tiene además una institución que recibe fondos públicos? Correcto. En torno a la inspección técnico vehicular, muy bien usted dice, se le daba una revista a un vehículo que no te reunía las condiciones para tenerla. Ese, y más que una inspección de ese vehículo, era un impuesto al vehículo. Por eso se quitó hace un tiempo. Ahora, en alianza público-privada hay una propuesta de inspección técnico vehicular que la está manejando la DGAPP con el objetivo de hacer una inspección físico real de los vehículos. O sea, se entiende que para junio de este año se haga un proceso de licitación abierto donde participen instituciones con capacidades y con recursos para instalar los talleres, para hacer una verdadera inspección de los vehículos y de esa manera poder reducir la cantidad de vehículos que en condiciones anormales, vamos a llamarle de esa manera, circulan en las vías públicas.
¿Cómo se va a elegir esos talleres, esas empresas? Bueno, hay una... Ojalá que no sea como los corredores. Hay una propuesta y se hizo una compañía, se está evaluando esa propuesta, es una licitación abierta, nacional e internacional, donde podrán participar todos los que demuestren niveles de experiencia en ese tipo de servicio, y se escogerá la que reúna las mejores condiciones dentro del esquema de licitación que prepara la Dirección General de Alianza Público-Privada. Señor Arias, el tema de los corredores ha sido empezado a implementarse, ya se habla de 3 corredores operativos, la apuesta es a unos 16 corredores si no me equivoco. Cuando vimos el corredor de la Núñez de Cáceres, la crítica de algunos era que era insuficiente, después vino para acá el señor Antonio Marte y dijo que los motoristas estaban impidiendo que ese flujo normal o que el flujo fuera óptimo, tal y como se había establecido. En el caso de la Winston Churchill hemos visto pocas quejas, sin embargo sí la dificultad de que las guaguas no llegan necesariamente a los lugares en donde antes llegaban. Y el asunto de la Charles de Gaulle, que se tornó en una situación incluso que tuvo visos de violencia, en el que al menos 4 o 5 guaguas fueron afectadas, apedreadas, se habló de una investigación, el Intran está apoderado de esa denuncia, va a haber consecuencias. ¿Qué ha pasado con los choferes que quedaron fuera de la ruta? Usted dice, visto en declaraciones que ha tenido a medios de comunicación previamente, que la responsabilidad de eso es simplemente de los sindicatos, que no son sindicatos nada, sino empresas. ¿Cómo lo ve y cuál es la acción que ha tenido el Intran sobre ese particular? Okay. Primero vamos a ver cómo manda la ley la estructuración del proceso. La ley primero generó derechos a operadores que tenían vínculos con el gobierno, es decir, que tenían contrato con lo que era la AMED, con lo que era la OTTT, con lo que son los ayuntamientos. A esos operadores que tenían ese vínculo con el gobierno, la ley les generó derechos. En segundo lugar, la ley manda a que esos operadores se conviertan en empresas para poder seguir teniendo vínculos con el gobierno. La constitución de esas empresas es lo que lo lleva a ser parte de los corredores en los que ellos participaban. O sea, ese es el proceso regular que se ha hecho. O sea, lo de la Charles de Gaulle, vamos a decir que es gente que no tenía vínculo con el gobierno y quería imponer cosas. Y nosotros estamos haciendo cumplir una ley. En ese sentido, cuando usted dice que la ley les generó derechos, ¿de qué manera la ley les generó derechos? Porque se habla de que no se llevó a cabo una licitación. No, la ley generó derechos porque reconoció el derecho que tenían los que estaban participando en el proceso antes del nacimiento de la ley. Bien, ¿y qué tiene que ver eso con que no se haya hecho una licitación? Porque al generarle derecho da la primera opción de participación. La primera opción, pero no la única. No, la primera opción. Si tú ejecutas esa opción, no hay otras opciones. O sea, yo te digo a ti... La primera y única opción, eso es lo que dice la ley. No. La ley dice, o sea, la primera opción de participación es al actor que está dando el servicio inicialmente. Okay. Si el actor se transforma y acata las recomendaciones de transformación que hace el gobierno, pues es el que va a dar el servicio. Si no acoge esa transformación, entonces vendría un proceso de licitación. O sea, es una segunda opción. Eso es lo que establece la ley. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ellos se acogieron, se transformaron y acogieron el proceso de transformación que planteó el Intran. Por lo tanto, son los primeros actores a desarrollar. Por eso fueron entregadas las licencias de operación a esos operadores. Entonces, los operadores que hoy, incluso hicimos a raíz de los inconvenientes que hubieron, se hizo un levantamiento para verificar si existía o no algún chofer que pudiera haber quedado fuera. En ese levantamiento, incluso hicimos una rueda de prensa en torno a eso, 77 choferes que habían sido levantados en un proceso previo, que participaban en el corredor, porque hay algo que debemos decir, y es que los dirigentes sindicales han creado derechos, ellos, sobre la base de beneficios particulares.
Entonces, una cosa es que yo tenga el derecho a trabajar aquí y que yo traiga a alguien a que trabaje junto conmigo sobre la base de que me dé un beneficio particular a mí, no le genera derecho a él. Entonces, el Estado reconoce ese derecho. Ahora, si todos los que estamos aquí reconocemos que él también es parte, nosotros tampoco tenemos inconveniente de esa parte. O sea, ¿por qué? Porque al final el interés del gobierno es que todos los que puedan participar, todos los actores que en su momento han dado un servicio a la ciudadanía, puedan ser parte de ese proceso. O sea, el gobierno no tiene inconveniente en esa parte. ¿Qué pasó con las guaguas que fueron apedreadas? Ustedes hicieron, me imagino, que una denuncia penal. Resulta que ya eso es de orden público y escapa a las facultades del INDEC. Pero ustedes no se constituyeron en parte. No, el asunto es que las guaguas son de actores privados, que son ellos quienes tienen que constituirse en actores civiles. O sea, el Estado y las autoridades de la policía, la fiscalía, son los que tienen que actuar. Como Intran, esa acción vandálica no entra dentro del rango de acción de nosotros. Señor Arias, aclárame algo más sobre la inspección vehicular. Eso va a quedar en manos de una empresa privada. Ya se adelantaba una denuncia que esa empresa se quedaría con el 90% de la ganancia. Entonces yo tengo una inquietud, porque yo opino que la institucionalización del país va a venir cuando resolvamos el problema eléctrico y el del transporte. Mire que no menciono la educación, es una exageración. En el eléctrico se ha avanzado algo, pero en el transporte yo no veo avance. O poco avance, pues están haciendo todas estas cosas, pero está en veremos. Entonces se le está entregando a empresa privada la operación de la ruta. Incluso a usted mismo le dice que usted viene también de la empresa privada. Y le van a dar a una empresa privada también la inspección del vehículo. ¿Cómo está caminando la APP esa para la inspección? Bueno, justamente en esta semana hay una presentación del proyecto. Sobre la participación del gobierno en ese proyecto, eso todavía no se ha definido. Una cosa es que la empresa privada haya hecho una propuesta económica... Que se queda con el 90%. Asignándole un beneficio al gobierno. Y otra cosa es que esa sea la propuesta final que se le haga a quien gane la licitación. Porque no necesariamente quien haya hecho la propuesta puede ser el que gana la licitación. Pero el que hace inicialmente la propuesta tiene algún beneficio. Bueno, tiene una ventaja en términos de participación. Porque hizo la investigación. Exacto, porque eso lo dice la misma ley. Exacto. O sea, esa ventaja nosotros no podemos quitar. Pero las empresas anteriores que habían sido inclusive denunciadas porque fueron las primeras dos empresas que se manifestaron interesadas en la inspección técnica vehicular, que eran empresas internacionales, ¿siguen participando o se desecharon y estas son nuevas empresas? Bueno, el problema es que nosotros no tenemos cómo desechar a alguien que no haya sido condenado, porque es un proceso de competencia abierta. Okay. Sí, porque cuando tú presentas un pliego de condiciones, lo que te descalifica es el incumplimiento de ese pliego. O sea, nosotros no podemos decir Juan Pedro José no puede participar si tú tienes un pliego de condiciones donde yo puedo ajustarme a las condiciones que tú presentas. Pues sencillamente hay que esperar el levantamiento. Internacionalmente habían sido denunciadas y tenían procesos por incumplimiento de contrato y una cantidad por corrupción. Esa es una parte que habría que evaluar en el momento del lanzamiento del pliego. O sea, una vez lanzado el pliego, quienes muestren interés en ese pliego, pues se evalúan y las condiciones que financieramente, en términos de pulcritud, puedan ser evaluadas, pues se evaluarán en eso. Señor Arias, nosotros vamos a conectar, tenemos que hacer un contacto en vivo y vamos a hacerlo de manera rápida con nuestro compañero D'Angelo Reed. Él está en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, está lloviendo mucho. Él se fue allá a consultar a los choferes específicamente sobre la posible implementación del corredor de la 27 de febrero. Adelante, D'Angelo, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio, también a nuestros amigos televidentes de su programa Despierta con CDN. Como ya ustedes saben, el gobierno está implementando una serie de corredores en las principales avenidas del país por donde más transita gente, tratando de hacer un cambio significativo en lo que respecta al tránsito público, el transporte público, los lugares donde ya se han implementado los denominados corredores con autobuses, una flotilla de autobuses nuevos, se ha efectuado algún tipo de resistencia por parte de los choferes
por sentirse desplazados o quizás por el tiempo que tienen ya laborando en estas rutas, pues no quieren perder su modo de sustento, su modus vivendi, pero vamos a tratar de conversar con algunos de los choferes de esta ruta, que ahora mismo es un poco difícil porque por ser una hora pico, pues no llegan aquí, no están aquí detenidos como es regular. Pero trataremos de hablar con ellos y también hablaremos con el público para conocer su impresión acerca de lo que sería un nuevo corredor. Aquí vamos a tratar a ver si podemos hablar con el caballero. Mi amigo, la implementación de un corredor aquí, ¿cómo lo ve usted? El problema es que el presidente no tiene cómo hablar de un corredor aquí, si donde aquí lo que habemos muchas personas desempleados, y cuando aquí se desate una gran ola de muchos desempleados, lo que vamos es a robar a la calle. Lo que estamos aquí trabajando humildemente porque no tenemos dónde sostenernos con la comida de nuestra familia. Pero ¿y si le dan empleo en la ruta, en las guaguas y eso? El problema es que los corredores nunca se lo entregan a los choferes, se lo entregan a dos personas y los choferes se quedan pasando trabajo y la familia de los choferes quedan en el aire. Eso es lo que pasa. Ahí han podido ustedes escuchar el parecer de la impresión de uno de los choferes. Vamos a ver si otro aquí puede hablar con nosotros un poco, a ver si nos puede colaborar. Parece que no tiene intención, pero vamos a ver qué dice la gente. Vamos a intentar con este chofer nuevamente. Mi amigo, una preguntita de implementarse un corredor aquí, ¿qué le parece eso? Quiere hablar, vamos a conversar con la gente a ver qué dicen, a ver qué piensan sobre la posibilidad. Señora, la posibilidad de un corredor en esta ruta, ¿qué le parece? Guaguas Nuevas, como se ha hecho en otros lugares. ¿Estaría de acuerdo usted? Bueno, en una parte sí, pero en otra parte no. ¿Estaría de acuerdo con un corredor nuevo aquí en la 27? ¿Un corredor de autobuses nuevo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Mi amigo, ¿estaría de acuerdo? Vamos a continuar viendo. Señora, ¿estaría de acuerdo con excelente la posibilidad? Ya ustedes ven, algunas personas están de acuerdo, otros no, opiniones encontradas al respecto. Generalmente la gente apoya la implementación de estos nuevos corredores porque son autobuses nuevos, con la comodidad que ameritan, pero siempre se produce la resistencia por parte de los choferes. Yo quiero que veamos el gran número de personas que utilizan esta ruta de la 27 con Gómez para transitar, para desplazarse a sus respectivos lugares de trabajo. Estamos presentándole una panorámica de la extensa fila de personas esperando por los carros que cruzan por esta ruta, por esta vía 27 con Máximo Gómez. Llega hasta Pintura, llega esta ruta, por lo que se consideraría como de un gran potencial la implementación de nuevos autobuses, un nuevo corredor aquí en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, una ruta muy concurrida donde cabe destacar que ya funciona. Por aquí también hay una ruta de las guaguas de la OMSA, por lo que no estaría definido aún cómo funcionaría, cómo el gobierno resolvería esa situación de que funcionen los autobuses del nuevo corredor y al mismo tiempo las OMSAs que ya pasan por aquí. ¿Qué se haría con ellos? Sería bueno preguntarle al director del Intran o a otro funcionario que tenga que ver con este plan del gobierno de movilidad urbana que se ejecuta en todo el país. Con esta información y por este momento, de esta manera, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias, Dangero. Qué bueno que hayamos tenido este contacto contigo, porque de ahí se desprenden varias inquietudes. Yo creo que deberíamos empezar por la del chofer, que dice, nosotros vamos a quedar fuera. El asunto de los corredores y el principal problema es que se lo dan a 2 o a 3 y uno se queda en el aire. Eso desde una perspectiva. Hay gente que dice, bueno, si me resuelven mi problema para llegar a mi trabajo, para llegar a mi casa de manera efectiva, yo no tendría inconveniente. Hay quienes dicen que el efecto de que la OMSA no esté en esos corredores va a ser un golpe a su bolsillo, porque en vez de 15 pesos van a tener que pagar sí o sí 35. El tema de
llamada privatización del sector. Nosotros le consultábamos a Hugo Veras y nos decía, es que el sector transporte siempre ha sido privado y esa es una realidad. ¿Cómo lo ve el director del Intran, Rafael Arias, específicamente a estas tres situaciones? Okay. La primera es que la resistencia al cambio siempre estará. Es probable que si ustedes hoy consultaran a los choferes que hoy están en los corredores, la visión que hoy tienen es diferente a la que tenían antes de estar en el corredor. O sea, primero, la institución o el sindicato en el que los choferes que hoy están en la 27 de febrero participan, serían ellos los mismos conductores de los autobuses. O sea, ese en primer lugar. O sea, el desplazamiento no es tal como se está contemplando. Lo que sí que habría un cambio en el comportamiento de los choferes. Pero hay otro elemento que también como gobierno tenemos que ver. ¿Cuál es la situación de esos que hoy están a pie, que no hay capacidad de darle el servicio? O sea, tenemos que buscar la forma de crear esas condiciones para dar el servicio. Entonces, hacia allá es que van los corredores, pensando en la gente, también pensando en el conductor por el derecho que tiene. Pero tenemos que hacer un balance entre un deseo del conductor a seguir manteniendo la libertad que hoy tiene, porque él hoy trabaja, tiene su dinero en la mano y hace lo que entiende con su dinero hoy. Mañana va a recibir el dinero cuando se cierre el mes o él cobre su salario. O sea, es un cambio de modalidad. Un cambio de modalidad sí, en ese sentido. Ahora, la gente... ¿Por qué ellos dicen que se quedan en el aire? Bueno, se habrá que ver bajo qué condiciones se quedarán en el aire. Si tú entiendes que ser hoy un trabajador independiente y mañana ser un trabajador asalariado es quedarse en el aire, entonces habría que ponderar eso. Pero se puede hacer una combinación. Por ejemplo, también mucha gente se pregunta, incluido nosotros, ¿por qué hay que eliminar la onza para poner un corredor? No se ha dicho de eliminar la onza. Lo que en pasa, la Nuñez de Cáceres transita la onza. Vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo compite un sector privado a 35 pesos con un sector público a 20 pesos? O sea, es lo primero. Entonces el Estado tiene que definir en dónde y qué mecanismo va a utilizar para subsidiar a las personas. ¿Qué va a traer esto consigo? Primero, la ley 6317 manda a que la ONSA y la UPRED sean constituidas en empresas públicas. Y serán constituidas en empresas públicas. Pero empresas públicas que van a competir con las empresas privadas en la calidad del servicio, en la frecuencia del servicio y en el precio del pasaje. Pero eso está bien. Si compiten en base a calidad y servicio, está bien. Bueno, hacia allá es que vamos. Pero ahora, el gobierno, a la hora que decida subsidiar al usuario, lo podrá subsidiar para la ONSA y lo podrá subsidiar para el sector privado. Al usuario. Porque hacia allá, ¿qué trae consigo esta transformación? Que ahora se está estableciendo el método del pago, que es de manera electrónica, lo que permite identificar a esos actores que necesitan ser ayudados por el gobierno y darle una tarjeta como hoy le están dando Bonoluz, Bonogas, identificada con un bono transporte. El gobierno podrá cuantificar cuánto puede aportar a los sectores más vulnerables para la movilidad. O sea, es un elemento que también... O sea, que el subsidio sea al usuario y no al transporte. Al chofer o a la empresa. Exacto, pero sí al usuario. O sea, el usuario que hoy no puede pagar los 35 pesos, el gobierno puede determinar cuáles son y aportar la diferencia. Pero en este momento, ¿hay onzas que transitan también en la Nuñez de Cáceres? No hay onzas. No hay onzas. Porque estamos haciendo un proceso de transformación y en ese proceso de transformación habrán sacrificios. Ahora, cuando completemos el escenario y estamos trabajando para otro proceso que va a ser mucho más beneficioso que la onza en la Nuñez de Cáceres a 20 pesos, y es la integración tarifaria. Cuando tú puedas tomar un autobús en la ciudad de Juan Bosch, integrarte con el metro en la San Vicente de Paúl y luego integrarte a otro autobús en otra vía. O sea, el gobierno está trabajando hacia una integración tarifaria donde el usuario tendrá todo el recorrido con un solo pasaje. Usted dice que tiene que haber sacrificios, pero ¿quiénes serían que tendrían que sacrificarse? ¿El gobierno y los usuarios, por ejemplo? Hasta ahora mismo todos están sacrificando. Todos. Ya tenemos que sacrificarnos todos. Arias, no va a resultar poco el tiempo porque son tantas las cosas. Es un tema grande. Usted cae encima. El asunto de los taxistas. Eso quiere decir que tiene que venir de nuevo. De Uber. Usted es un hombre del sector, un hombre de adentro, del inside.
Usted conoce qué es lo que se mueve y cómo se mueven las cosas y cómo deben resolverse estos problemas. ¿Cómo van esos acuerdos que usted ha estado implementando? Vamos a comenzar por el este, por ahí, porque usted tiene que proteger a los turistas. Ya de hecho, Sí. se llegó a un acuerdo entre los taxistas turísticos y Uber para ellos también brindar el servicio de Uber. O sea, que era el mayor inconveniente en que habían otros taxistas ¿Cuál es el acuerdo? que no se integraban. No, los taxistas turistas se integraron a la plataforma y también podrán optar por los servicios que vengan de Uber. Ya esa parte Ya se está... eliminó de que a 1 kilómetro los Uber y menos de 1 kilómetro los Exacto, taxistas todo eso turísticos. tal, porque hay una parte que no tiene que ver necesariamente con el gobierno. Yo no puedo decidir quién entra o quién no entra a esta planta televisiva. Aquí decide quién entra, el dueño. Si el dueño dice aquí no puede entrar un taxista, ¿qué dice la autoridad? Yo tengo autoridad sobre la calle. O sea, ya esa parte de la entrada al hotel no era potestativo de la autoridad de tránsito. Era acuerdos entre actores privados. Ya eso se eliminó con el acuerdo con La participación de los de privados. participación de los taxistas en la plataforma de Uber, que era el mayor inconveniente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Falta todavía un proceso. Uber tiene que actualizar esa base de datos para rotular los taxistas y que todos puedan participar bajo un régimen regulado. Señor Arias, hablemos de las licencias de conducir. Se habla de la posible implementación de un sistema de puntos en donde los conductores atiendan a una serie de normativas que si empiezan a vulnerarse, pues entonces se traducirá en una sanción que podría dejarles sin la permisología para conducir. ¿Cómo va ese proceso? Sabemos que estaba en consulta. ¿Hacia dónde vamos? Usted habló recientemente del posible escaneo de la licencia al momento de la fiscalización para que nadie se niegue a la infracción. Cuéntenos sobre ese plan, por favor. Sí, hay dos cosas. Primero, en la implementación de la licencia por punto es un mandato de la ley. Segundo, los ciudadanos se han acostumbrado a que le ponen una multa y no pasa nada. Me ponen la otra y no pasa nada. Resulta que la notificación de la infracción tiene un plazo para tú poder decir yo no cometí esa infracción. Y la ley habla de 30 días. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando te notifiquen una infracción y tú digas yo no cometí esa infracción, antes de los 30 días yo voy a ir al tribunal para que el tribunal, si puedo justificar que no cometí la infracción, pues me quite la infracción. Ahora, si pasaron los 30 días de haberme notificado la infracción y yo no hice ningún recurso, se asume que la infracción fue cometida por mí. Esas infracciones, algunas generarán la reducción de los puntos en la licencia. Una vez reducidos esos puntos, el total de los puntos, viene entonces la suspensión de la licencia. Ahora mismo, manejar sin licencia parecería que es algo normal, pero una vez implementemos el sistema de licencia por punto, manejar sin licencia está penado. Y manejar con licencia cancelada es peor. Entonces, hacia allá que debemos llegar, porque la licencia de conducir, yo he dicho, no es un derecho ciudadano. Es un privilegio que el Estado le otorga al ciudadano para que use las vías públicas en un vehículo. Ahora, ese privilegio tiene condiciones. Aquí las violamos, porque tú ves que hay gente que dice que yo tengo 30 multas, Sí. 40 multas. Podrán Como si haber fuera un multas trofeo. de esas que no hayan sido cometidas por el conductor. ¿Qué pretendemos nosotros ahora? Y estamos trabajando en torno a eso, que fue lo que dije antes de ayer. Nosotros estamos trabajando en un acta de infracción electrónica, donde cuando me paren para ponerme una infracción, en vez de anotar mi número de cédula, que puede cambiar un número y ya es otro usuario, pues simplemente la licencia tiene un código de barra detrás. Se va a escanear el código de barra y los datos míos van a salir en el acta de infracción. Ya yo no puedo negarme de que esa infracción fue cometida por mí. Sí. Ahora, otro elemento que también estamos trabajando es
y eso es un proyecto que está en alianza público-privada, es la detección automática de infracciones o la fotomulta, porque tenemos una debilidad, y es que la cantidad de agentes que tiene la DGC para el número poblacional es muy ínfimo y se cometen infracciones por doquier que no son castigadas. Entonces, tenemos que buscar la forma de llevar al ciudadano a que, aún sin estar viendo un DGC, tenga que cumplir la ley. O sea, hacia allá que estamos trabajando. ¿Y el canódromo? El canódromo es un tema que, a raíz del incidente negativo que sucedió con el defensor del pueblo, sirvió, y yo le comentaba a Pablo Ulloa, que ese incidente tenemos que verlo desde un punto de vista hasta positivo, porque sirve para aclarar una situación que se estaba dando en el canódromo. O sea, la queja de la población de que no se le entrega su motocicleta, de que se le entregan con faltante de piezas, pero eso también genera otro problema, y es por qué las motocicletas no tienen documentos. Ese es un problema. ¿Por qué las motocicletas? No tienen documentos. Pero ahí no solo hay sí, pero los vehículos que tienen documentos documentos. Y los que sí. No, pero vamos a enfocarnos, en este caso quiero enfocarme en las que no tienen. ¿Por qué? Porque quiero plantearle qué despertó ese hecho de Pablo Ulloa. O sea, ¿por qué las motocicletas no tienen documentos? Las motocicletas son importadas, pasan por aduana, pasan por DGI, y hay un importador que la vende. Ese es un problema. No, a veces la traen por pieza y la ensamblan aquí. Se arma acá. Entonces, esas tres problemáticas también tenemos que resolverlas aquí, porque el hecho de yo andar sin documento es lo que me induce a ir al Sí, pero eso, perdóneme, doctor, señor Arias, eso yo entiendo que ese es un problema y que hay que atenderlo, pero eso le quita la atención a el caso específico de la retención de los vehículos, muchos de ellos legales, que cuando se retienen y se llevan al canódromo, ahí nadie le garantiza a usted que su vehículo, tal y como entró, va a salir. Nadie lo garantiza. Sobre eso, se creó una comisión, pero yo decía que lo bueno de lo malo que pasó, se sirvió para crear una comisión donde la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, el Defensor del Pueblo, el Intran y DGC, se formó una comisión para evaluar cada caso en particular. La Contraloría hará una auditoría de todo lo que está retenido. Sí. Se va a publicar que todo el que tenga un vehículo, que tenga la documentación, que justifique mínimamente su vinculación con el vehículo, que esté en el canódromo, pueda ir para retirarlo, pero no podemos dejarlo ahí, es lo que te quiero decir. O sea, después que hagamos eso, porque el vehículo, si no tiene documentación, va a seguir sin documentación en la calle. Entonces, tenemos que resolver esa situación. Por eso es que ese problema servirá para resolver dos. Señor Arias, pero esa cantidad que pareciera interminable de vehículos en el canódromo, vehículos de 4 ruedas y de 2, todos están sin documentos. Mucha gente denuncia que le ponen muchas trabas para entregarle su vehículo teniendo documentos. Justamente esa es la parte que esta comisión ahora va a determinar cuál es el protocolo que se va a establecer para la entrega de los vehículos. ¿En cuánto tiempo lo van a determinar, bueno, señora? La primera reunión se dio el viernes, sí. La segunda se dio ayer. ¿El Viernes Santo? El miércoles santo. El miércoles santo, ok. La segunda se dio ayer, la próxima es este miércoles ya para establecer cuál es el protocolo de entrega de esos vehículos, porque incluye los vehículos, y ya se está trabajando para la construcción de un centro de retención donde el Estado asuma la responsabilidad frente al ciudadano sobre el vehículo que lleva. Porque, o sea, un mal que estaba ahí se destapó con un problema. Ahora la solución es conjunta, creación de un nuevo centro de retención, porque no podemos decir que se eliminarían los centros de retención, porque la ley establece elementos donde impide que el vehículo siga circulando por la falta de documentación del conductor o por la falta de documentación. Pero al menos no va a funcionar un centro de venta de piezas que no tiene ni una factura de compra de piezas al lado del canódromo, ¿verdad? Eso debe parar. Eso debe parar. Claro que sí. Sí, métase para la Moca, para esos lados, para allá.
También la policía hizo unos operativos en esa parte. Señor Arias, ¿qué pasa hoy con un vehículo, después de esta comisión que se ha instalado y que ya ustedes han hablado? Porque hay medidas que por supuesto serán a mediano o largo plazo y que se desprenderán de estos análisis. ¿Qué pasa hoy con un vehículo que es llevado al canódromo? ¿Se ha establecido algún protocolo en donde se le dice esto es lo que se debe hacer? De esta manera la persona que ha sido sujeta de la sanción tiene tales y cuales garantías. Me refiero a la acción de hoy en el canódromo o en otros centros de detención. Bueno, hoy no, el miércoles sí se establecerá el protocolo. Okay. Porque, o sea, algo que ha estado funcionando de manera regular, no se ha establecido un protocolo que podamos definir hoy. Ahora, el miércoles cuando definamos el protocolo, sí podremos decir, va a ser esta acción. La iniciativa para constituir la comisión, ¿de dónde partió? Bueno, partió a raíz del incidente. ¿Pero quién tomó la iniciativa? El presidente de la República. ¿Y quiénes van a participar en esa comisión? Sí. Ministerio de Interior y Policía, Defensor del Pueblo, Contraloría General de la República, DGC como actor fundamental en este escenario y el Intran. Y el Intran. Arias, el problema del tránsito, uno ve lo mismo en la calle, el taponamiento, las chatarras siguen, un suplicio, el tránsito. ¿Usted está viendo alguna lucecita? Sí, yo la veo. ¿Por dónde? En el proceso de transformación de transporte público, cuando tengamos un transporte público eficiente, a lo mejor usted y yo dejemos nuestro vehículo en la casa. O sea, si usted ve el parque vehicular, que en los últimos 10 años ha crecido el 50%, con las mismas carreteras, con las mismas avenidas, no hay forma de que se olvide. Y con los mismos vehículos, porque tanta chatarra es que no se desplazan. Sí, justamente esa es la parte de la inversión técnica vehicular que entraría. Ahora, si usted me dice que existe una ciudad del mundo desarrollada que no tenga tapones, entonces yo... Sí, pero aquí lo que hay es un desorden, un caos. Sí, lo provocamos nosotros, porque por ejemplo usted va... ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, usted le está echando la culpa... A todos los ciudadanos, a todo el que conduce. Ajá. Sí, incluyéndome a mí, incluyendo a usted. No, usted es la autoridad. Usted no es un chofer. No, pero déjeme decirle. Usted es la autoridad, no me eche la culpa a mí. Sí, pero déjeme yo espero soluciones. Déjeme decirle, cuando usted va en una avenida y usted se para en el medio, no soy yo la autoridad, es usted. Yo he dicho una frase, no he visto un carro haciendo tapón, ni he visto un carro a 120. Yo he visto un conductor haciendo tapón y un conductor a 120. O sea, la culpa no es del carro, la culpa es de nosotros. Y mientras nosotros no nos hagamos parte del problema, posiblemente nadie tenga la solución. O sea, el nivel de conciencia ciudadana tiene que ayudar a la autoridad a buscar la solución. Mire, yo le digo a usted, la autoridad pone las líneas de la regla. Usted tiene un control de la importación del vehículo y los vehículos del 2000 hacia atrás están siendo desplazados, están siendo sustituidos. ¿Cómo funciona? ¿Qué está pasando además con las chatarras? Todas las chatarras están por eso. Claro. Justamente dijimos hace un rato que se está trabajando para la inspección técnica vehicular. Si no hay un mecanismo de eliminación de chatarra, o sea, si yo no puedo eliminar el permiso de circulación bajo un método de inspección, yo no puedo violar la propiedad privada suya en su vehículo. ¿Cómo en cuánto tiempo prevén la ley ustedes? tiene, o sea, hay soluciones que no es que yo quiera, o sea, no son flash. O sea, hay procesos que hay que cubrir. ¿Cómo en cuánto tiempo, señor Arias, estiman ustedes que cuánto tiempo puede durar este proceso? Me refiero, vamos a poner el plazo más largo, para poner como decir, bueno, en el peor de los casos, nosotros podríamos ver una mejoría sustancial en el tránsito y en lo que dice Nelson, ¿no? En este caos que uno ve en la calle. ¿En cuánto tiempo? Poniendo el peor de los casos. En el término relativo a la inspección técnica vehicular, le decía ahorita que estamos proyectando que para junio se lance la licitación. Eso implica que entre la adjudicación al oferente que gane la licitación, más el proceso de instalación de talleres, estimamos que para junio, julio del año que viene podamos iniciar el proceso. Ahora, en términos del tránsito, también estamos trabajando en otra dirección, y es que aquí hay intersecciones que han sido cerradas, incluso detrás de nosotros hay avenidas que hay que abrirla, que tú vienes por aquí atrás, cruza los Praditos y no puede conectar a la Winston Churchill. Entonces, hay conexiones viales que el gobierno está ya contemplando para ir creando niveles de desahogo en la circulación. Porque este es un proceso en conjunto.
no es un tema en particular. Es verdad, hay muchos vehículos. Ahora, ¿cómo prohibimos la importación total de vehículos? O sea, es una decisión Sí, que sí, está... no, que se entra puede en hacer, pero funcionar. retiren los viejos. Incluso hay una ley que vehículos de tal año no pueden ser importados. No, es que la ley no dice que no puede circular. La ley lo que dice No, es que, circular no, la el vehículo tiene Que tener que condiciones. cumplir las condiciones de circulación que todavía el Estado no ha implementado cómo medirla. Entonces, por eso estamos en esa fase de implementación de la inspección técnica vehicular, que es lo que va a permitir poder emitir el permiso de circulación. Si tú no cumples con estas condiciones, no se te podrá emitir el permiso de circulación y automáticamente quedará fuera de circulación. Bueno, gracias. Póngale el ojo a la inspección. ¿Alá? La inspección técnica vehicular. No, estábamos trabajando en eso. Nació contaminada. No, eso es un proceso que no lo manejamos nosotros estamos manejando el de ahora. Bien, gracias. Gracias a ustedes.